Vamos a tocar el tema del humanismo, aquí de la asignatura Humanidades 3, Desarrollo Humano. Bueno, en primera instancia, ¿qué es el humanismo? Realmente es difícil darle un significado unívoco, y no nada más al término humanismo, sino a todos los términos. O sea, no existe como que una ley absoluta que diga, esta es la definición que es la absolutamente verdadera. No, porque van surgiendo diferentes conceptos, diferentes pensadores, tendencias. Entonces, pues por eso se hace complicado darle un significado unívoco a cualquier cosa. Nosotros, en nuestra cultura occidental, queremos encontrar una definición a las cosas y que nos las den en un párrafo. Siendo que en la antigüedad, cuando nosotros tratábamos de comprender un concepto, había un tratado completo de la serpiente, del agua, de la vida, ajá, y se hablaba de diferentes pensadores, cómo describían ese término. Entonces, por eso, no nada más el humanismo, sino muchos otros, en este caso específico, en específico el humanismo, pues es difícil darle un significado. Ajá. La idea del humanismo se asocia con el estudio humanitatis. Esto debería ir en cursivas, pero aquí no puedo ponerlo en Canva. ¿Sí? Entonces, es el estudio pues de las humanidades. ¿De dónde surge este estudio de las humanidades? Bueno, pues desde finales de la Edad Media y cuando surge el Renacimiento. Vamos a ir viendo un poquito más acerca de esta situación, donde surge, bueno, ¿por qué? Pues porque en la Edad Media todo este contenido religioso era el que predominaba en la época, en el cual el ser humano pues únicamente era un siervo y todo corría, todo funcionaba alrededor del concepto de lo divino. Ajá. No podemos evitarlo, aunque somos muy racionales a veces y habrá algunas personas ateas y demás, principalmente los que están muy metidos en la ciencia. Esto es, como humanidad, pues hay un grande peso religioso acerca del concepto de Dios y cómo se relaciona el ser humano con el concepto de Dios. En la Edad Media solamente existía pues el documento, la Biblia, que ahí estaban todas las respuestas, y cuando surge el Renacimiento se empieza a romper con toda esta cuestión, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este proceso del Renacimiento en el humanismo. Los estudios humanísticos son distintos del pensamiento religioso y de las letras sagradas. ¿Por qué? Antiguamente eran parte del mismo bloque, ¿no? El pensamiento religioso y las letras sagradas. Ahora, pues a veces todavía se sigue confundiendo, incluso en el poli nos hemos encontrado con ciertas situaciones en las que piensan que es ortografía e inglés, humanidades. Y bueno, también se diferencia de las ciencias exactas, ajá, como la matemática, las matemáticas, la química, la física. Es diferente de las ciencias exactas. Anteriormente abarcaba la gramática, que es diferente de la ortografía, ¿sí? La gramática, la dialéctica, la retórica, es decir, cómo hacer un discurso, cómo convencer, cómo argumentar, cómo expresar tus ideas. Los retóricos pues eran extraordinarios porque tenían una manera pues fabulosa de convencer a las personas a través de sus discursos. La filosofía, por supuesto, que es el amor a la sabiduría, es el comprender la causa de todo lo que existe. La filología, que estudia textos antiguos, su origen, cómo se relaciona, en qué época fue, la forma de escritura. Por supuesto, la historia, que tiene que ver con todos estos acontecimientos que nos convierten en lo que somos ahora. Y bueno, pues historia natural. La literatura y el teatro, entre otras disciplinas. Y saberes, anteriormente abarcaba todos los estudios humanísticos, abarcaban toda esta área, en comparación con las ciencias exactas. ¿Ok? Bueno, y vamos a irnos un poco a la historia, ¿sí? Bueno, en Grecia, los orígenes de nuestra cultura occidental pues están muy fundamentados en la cultura griega. En la cultura griega, originalmente, pues todo el conocimiento estaba muy ligado a los dioses, ¿no? A lo que se llama el paganismo. Es decir, se trataba de describir todo lo que sucedía a partir de fuerzas divinas. Por ejemplo, pues si sucedía algo con los mares, pues había un dios que tenía que ver con estas energías y demás.
Llega Sócrates y en la cultura occidental, en la filosofía occidental, hay un antes y después de Sócrates. Así como hay un antes y después de Cristo en la religión, hay un antes y después de Sócrates en la filosofía, porque Sócrates empieza a instaurar el dominio de la razón sobre pues, las creencias y el dogma. Y entonces, a través de los diálogos platónicos, que Platón era uno de sus discípulos, hay unos que dicen que en realidad era Sócrates, pero se hace pasar como por Platón, y bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero el caso es que son muy interesantes estos diálogos platónicos en donde empieza a hablar, a fundamentar todo a través de la razón. Incluso demuestra la existencia del alma a través de la razón. Eh, entonces hay un, como les digo, un antes y un después de Sócrates. Y a partir de Sócrates, no quiere decir que antes no lo supiera, pero acá sí toma mucho más fuerza el desarrollo de las virtudes. Por ejemplo, con Aristóteles, que habla de las virtudes cardinales, tiene un libro que se llama La Justicia, y empieza a explicar que nosotros, en nuestra mejor expresión, somos seres virtuosos que debemos desarrollar, por ejemplo, nuestras cuatro virtudes cardinales, que para él son la fortaleza, la templanza, la sabiduría y ahí se me está yendo uno, fortaleza, templanza, sabiduría y justicia. Bueno, entonces se busca aquí el perfeccionamiento del ser humano. Platón, por ejemplo, tiene un diálogo que es el Baquete, en el que habla de que nosotros somos como unos aurigas que vamos manejando un carruaje y que este carruaje es dirigido por un corcel negro y un corcel blanco, es un caballo negro y un caballo blanco, y que nosotros vamos dirigiendo estos caballos. El caballo negro es el que va a ir dirigido siempre a esta cuestión como de ay, pues no te despiertes, hay que comer rico, pues ¿para qué vas a la escuela? Mejor quédate aquí jugando. O sea, es como el que se deja llevar por las pasiones, algo como muy físico, muy instintivo, animal. En cambio, el corcel blanco se va a dirigir más hacia la razón y hacia las virtudes del alma, hacia alimentar lo que es más elevado en el ser humano, la sabiduría, por ejemplo, el conocimiento, el tratar de equilibrar nuestras emociones, que nuestra razón domine las emociones. Entonces, eso era lo que reinaba en el conocimiento griego y posteriormente, pues, el romano, que se fue uniendo con todo este conocimiento de los griegos, que se fue retomando. Y bueno, entonces en los romanos vamos a tener que pues aportaron enormemente a los temas de derecho, por ejemplo, ¿no? Aquí ellos, por ejemplo, Platón ya empieza a hablar acerca de la república, de la democracia y demás, aunque pues por supuesto Aristóteles se pronuncia claramente a la aristocracia, que para él sería el gobierno de los pocos pero sabios, de los pocos que saben. Y entonces con la entrada de la democracia, pues es ya, pues todo el pueblo tiene voz y voto. ¿Por qué? Pues porque son seres humanos, empieza a buscarse de cierta forma la representación y la equidad, aunque pues había esclavos en esa época, ¿no? Pero bueno, entonces aquí llegamos con los romanos y entonces grandes aportaciones al derecho, a las leyes, ¿no? Debemos a los romanos, pues el calendario, los números romanos, todo este concepto ya mucho más estructurado de la democracia y acerca de los principios éticos. Vamos a ver a muchos romanos que nos hablan de la ética, ¿no? Como Séneca, como los estoicos, en donde fíjense que es muy curioso porque como se retomarían de cierta manera algunos conceptos incluso muy parecidos al budismo, en los que nosotros sufrimos porque estamos sometidos a las pasiones. Y regresando a los griegos, pues este corcel negro nos domina, pero cuando nosotros trabajamos con nuestro deseo y esas pasiones, pues las manejamos de una manera adecuada, entonces no vamos a sufrir tanto, ¿no? Por eso los estoicos hablaban como de mucho ascetismo, incluso el Chavo del Ocho, que seguramente ustedes lo habrán visto, era pues una parodia de Diógenes, ¿no? Diógenes vivía en una cueva, ellos vivían andrajosos y entonces se cuestionaban acerca de conceptos básicos de la vida y no eran como el común de las personas. Entonces estaba Diógenes en una cueva y entonces llega Alejandro Magno y se dice que llega a la cueva y le dice, pues enséñame el arte, la estrategia, me dijeron que tú eres el más sabio, ¿qué puedo hacer por ti?
y dicen que Diógenes le contestó, sí, sí hay algo que puedes hacer por mí. Dice, pues hazte por favor a la derecha que me estás tapando el sol. Uh-huh. Entonces, bueno, acerca de estos términos como de el bien hacer y demás, es de los que los romanos pues son expertos y es muy interesante ir a los textos originales de ellos, ¿no? Y por supuesto también, pues ellos empezaron a implementar toda esta cuestión pues, muy importante a nivel tecnológico, digamos, la construcción de puentes, carreteras, cloacas, aunque aquí en el México prehispánico pues ya existía un sistema de drenaje bastante avanzado. Este era el tipo de pensamiento de los griegos, que cuando llega la Edad Media y entonces los romanos pues se convierten en católicos, pues empiezan a tener muchísimo, en el Imperio Romano pues era muy fuerte, y aquí pues todo lo que existía antes, este diálogo en el conocimiento, un diálogo digamos con los dioses o entre lo divino y lo humano, el ser humano podía pensar, racionalizar acerca de lo divino, pues se rompe, ¿no? Porque aquí nada más hay un Dios, hay un texto sagrado revelado y hay que hacer caso a eso que dice ese texto sagrado revelado. Entonces, hay un predominio de la fe sobre la razón, ¿sí? O sea, no digas, no pienses, tú tienes que hacer caso a lo que dice la Biblia y sus representantes, ¿no? Los eclesiásticos. Entonces, Dios es el centro del universo y es la falta de toda explicación, como también nos van a ir explicando ustedes en sus exposiciones. Entonces, ahí es donde está todo. ¿Por qué existen los animales? Porque Dios los creó. ¿Por qué está el ser humano? Pues porque Dios lo puso, Adán y Eva. Pues ¿por qué está? Pues porque Dios, y tú no te preguntes más. Entonces, durante ese periodo de la Edad Media, pues no hubo desarrollo cultural ni científico, en el sentido que pues todo era impuesto y hay un abandono de la cultura y la ciencia. O sea, estaba prohibido muchas cosas. Pues de hecho juzgaron al que descubrió que existían las bacterias, porque pues no había otro ser vivo que fuera inteligente y los animales eran los que veíamos, son los que creó Dios y se acabó. Entonces, pues él era un hereje pues lo condenaron en la Santa Inquisición, ¿no? Bueno, y así muchos otros, ¿no? Por ejemplo, Giordano Bruno, Copérnico, y bueno, una serie de cosas, ¿no? Una serie de científicos. Entonces, aquí, ¿por qué? Pues porque no puedes hacer nada de eso. Estaba completamente prohibido, por ejemplo, hacer disecciones humanas, o sea, abrir el cuerpo humano para investigar. Muchos lo hicieron a escondidas, los abrían para ver como qué teníamos, que si el corazón, obviamente, pues pues en muertos, ¿no? Y entonces ahí ellos empezaron a tratar de encontrar, de descubrir de qué se trataba, pero eso estaba prohibido, porque tú no podías tener la osadía de, pues digamos, retar al conocimiento que ya estaba impuesto. Uh-huh. Y pues es una época de ignorancia y fanatismo, por eso se llama el oscurantismo. Y pues la Santa Inquisición es como el clímax de la absurdez y la estupidez humana. Se escucha mucho ruido. Pero bueno, el caso es que pues hay muchísima ignorancia y vamos a ver ahí una serie de textos y de situaciones con la condenación de las brujas, porque pues ellas tenían cierto conocimiento que se decía que cómo es posible que las mujeres tuvieran este conocimiento, pues seguramente era porque fue susurrado por el diablo. Y originalmente la magia natural, la que practicaban algunas mujeres, no era considerada como maligna, como demoníaca. Lo que pasa es que empezó a surgir mucho nigromante, que tenían que ser sacerdotes para poder tener este acceso a este tipo de conocimiento, y entonces muchos sacerdotes se empezaron a convertir en nigromantes, o sea, a trabajar con, sí, o sea, con invocación de demonios y cosas así por el estilo. Y incluso hay papas negros, incluso hay pues, pues, muy conocidos magos oscuros que eran eclesiásticos. Uh-huh. Eso sí se empezó a juzgar, pero pues empezaron como siempre han existido en las culturas personas sabias, principalmente las mujeres eran las que apoyaban en diferentes temas, como en el amor, en la salud y demás. Pero bueno, ¿cómo era posible que ellas tuvieran este conocimiento sublime y elevado de las plantas? Entonces, además, tenían un poquito más de influencia sobre la población. Y bueno, pues esto no era conveniente para la iglesia. Ya nos explicarán sus compañeros también un poquito más acerca de todo lo que sucedió en la Santa Inquisición. Entonces, pues no, o sea, cualquier cosa que tú hicieras que estuviera en contra de lo que estaba pues predicho
lo que se decía en la Biblia o lo que decían los eclesiásticos, pues era hereje y era condenado. Pero ¿qué surge después de esto? Bueno, pues el Renacimiento. El Renacimiento se da aproximadamente entre el siglo XV y XVI. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues se retoma a los grandes creadores en las ramas del saber, por ejemplo, del saber de las artes, o sea, se retoma, por ejemplo, a Platón, hay ciertos interpretadores de los griegos, como Averroes, y bueno, se retoma todo este conocimiento que se había abandonado. Se dice que este conocimiento pues, era más bien como discursivo, donde había un intercambio entre seres humanos, lo divino, el ser humano pues tenía acción en el mundo y en su propio desarrollo, no era nada más un ser pues, que obedecía. Y se retoma también todo, digamos, el bagaje cultural y artístico. Entonces vamos a tener a Brunelleschi, Donatello, Alberti, Uccello, Leonardo da Vinci, que destacan en la pintura, Ficino, Pico de la Mirandola, Giordano Bruno, Nicolás de Cusa, en filosofía, por ejemplo, surgen estos renacentistas, porque antes estaba prohibido, pues digamos así como sea una representación divina, de Dios, ¿no? Que si eran ídolos y demás. Y bueno, pues no había una apertura al pensamiento. La estructura del mundo era como se decía, y ya no había más. ¿Cómo te atreves a decir que hay otros planetas y que pudiera existir otro tipo de vida? Ajá. Y bueno, entonces empiezan a surgir estos grandes personajes en el Renacimiento, de los cuales nos van a platicar también los compañeros cuando expongan, y Maquiavelo y Guicciardini, por ejemplo, en la historia y el pensamiento político. Ajá. Maquiavelo como príncipe y todo este pensamiento pues tan interesante también, ¿no? Todos ellos retomaron el saber clásico antiguo de los griegos y romanos para innovar obras grandiosas de la cultura en cada uno de esos campos. Entonces hay un resurgimiento de todo este tipo de conocimiento. Ya la iglesia no tiene el dominio total. Y bueno, ¿y qué pasa aquí? Bueno, pues el humanismo surge en esta etapa, ¿sí? El humanismo surge en esta etapa y se considera un movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV, ¿ok? Ahí, de esa época en la que tenemos el Renacimiento. Rompe con las tradiciones escolásticas medievales, o sea, toda esta cuestión, por ejemplo, no sé si han visto la película del Nombre de la Rosa, bueno, leer el libro es interesantísimo, de Humberto Eco, en donde pues ni siquiera los comunes mortales, las personas comunes, podían tener acceso a libros, ¿ah? Y había libros prohibidos, por ejemplo, en El Nombre de la Rosa se habla del Tratado de la Risa de Aristóteles, ajá. Hay muchos libros prohibidos y demás, y entonces ellos nada más tenían el dominio, la iglesia, la misa se daba en latín, sí, durante muchísimo tiempo, por supuesto, pero bueno, el caso es que se rompe con estas tradiciones medievales y escolásticas, son los que interpretan también las escrituras, y se exalta en su totalidad, se exaltan las cualidades propias de la naturaleza humana. Entonces aquí entra en cuestión el tema de la naturaleza humana, ¿no? Si hay una naturaleza humana o no, de qué se trata esta naturaleza humana, y aquí se busca descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida, tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos cuyas obras redescubrió y estudió este movimiento. ¿Okay? Entonces se dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano es un ser pensante, él puede tomar acción en el mundo, o sea, no está supeditado nada más a estas fuerzas desconocidas que ni siquiera te puedes cuestionar. Entonces, se retoma todo este conocimiento de los griegos y de los latinos, ajá, y se estudia acerca de todos ellos, ¿ok? Bueno, y entonces, el humanismo es un término polisémico sujeto a diversas formas de interpretación y realización, como ya hemos comentado al principio de esta sesión.
En sentido genérico se dice humanista a cualquier doctrina que afirme la excelsa dignidad humana, el carácter racional y de fin del hombre, que enfatiza su autonomía, su libertad y su capacidad de transformación de historia y sociedad. Entonces, el ser humano ya no está supeditado a una fuerza divina y no puede tener decisiones ni acción porque su función es simplemente pues estar ahí, hacer caso a Dios y generar descendencia, y además bajo las reglas de la iglesia. Entonces, no, espérame, hay dignidad humana, o sea, los seres humanos tienen derecho, deben poseer una libertad racional. Pueden ser seres autónomos que pueden crecer, pueden desarrollarse y son agentes directos en la transformación de la historia. O sea, son agentes que vienen, intervienen y su forma de pensamiento genera consecuencias y se puede estudiar todo acerca de la historia y se retoma toda esta información y bueno, por supuesto de la sociedad, todo lo que vayan aportando las personas, el pensamiento, formas de relacionarse unos con otros. Y ahí es donde pues entra el humanismo, ¿no? Entonces, este es pues una definición que nosotros vamos a adoptar, ¿ok? Entonces, muy importante, acuérdense, ¿no? Humanista es cualquier doctrina que afirme excelsa dignidad humana, el carácter racional y define. ¿Qué define? O sea, ¿para qué está el hombre aquí? ¿Para qué existe? Ajá. No existe nada más para estar aquí, supeditado a algo más y luego va al cielo y entonces tienes que portarte bien para ir al cielo porque si no vas al infierno, pues no, no. Aquí el ser humano tiene otra finalidad, no es ese su objetivo de existencia. Bueno, del hombre que enfatiza su autonomía, su libertad y su capacidad de transformación de la historia y de la sociedad, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿y qué buscan las humanidades? Bueno, pues las humanidades buscan recuperar el ideal del hombre de la antigüedad clásica de Grecia y Roma, como ya dijimos, un ser humano, o sea, es decir, un ser humano libre, dueño de sí mismo y no dependiente de voluntades ajenas o de fuerzas inexorables. Pues por supuesto que empiezan a surgir diferentes corrientes aquí, filosóficas y de todo, ¿no? Artísticas y demás, en donde, bueno, pues este ser humano que es cómo actúa, ¿hay naturaleza humana o no hay naturaleza humana? ¿De qué depende? Sí, no. Y bueno, entonces aquí eres tú como ser humano dueño de ti mismo, y no dependes de esa voluntad ajena, esa, de Dios, digamos, ¿no? Ok, vamos a ver el siguiente video. Hola, en vídeos anteriores explicamos los dos rasgos que caracterizaron a la Edad Moderna y que la hacían una etapa diferente a la Edad Media. El primero de ellos era el humanismo y es el pensamiento filosófico en el que nos vamos a centrar en el vídeo de hoy. En la Edad Media, Dios era considerado el centro del mundo, lo que se denomina teocentrismo. La Iglesia daba respuesta a todas las preguntas que el ser humano se hacía sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodeaba. Los humanistas de la Edad Moderna redescubrieron la cultura y el arte de los antiguos griegos y romanos, que había estado perdida e ignorada durante siglos. Se inspiraron en sus obras filosóficas, políticas y científicas. Aprendieron latín y griego y tradujeron obras antiguas a sus lenguas, por ejemplo al castellano, al italiano o al francés. El redescubrimiento del mundo clásico fue lo que revolucionó el pensamiento medieval. A partir de esos escritos van a situar al ser humano en el centro de la naturaleza, como hacían los antiguos griegos y romanos. Es lo que se denomina antropocentrismo. Además, el humanismo presenta al ser humano como un ser libre y con capacidad de razonamiento. ¿Y qué ideales proponían los humanistas? Los humanistas pretendían unir lo que habían aprendido de los antiguos griegos y romanos con los nuevos descubrimientos científicos y también con los valores cristianos transmitidos por la Biblia. De esta manera proponían los siguientes ideales. En primer lugar, una nueva visión del ser humano.
Consideran al ser humano casi perfecto, pues ha sido creado por Dios. Lo consideran el centro del universo, así que sus intereses giran en torno a él. En segundo lugar, el redescubrimiento de la antigüedad. Ya hemos dicho que se inspiran en los escritos sobre pensamiento, sociedad, política, etc., de autores antiguos como Platón o Aristóteles. La libertad y la razón. Consideraban que Dios había creado a los seres humanos libres y dotados de razón. El progreso humano. El pensamiento humanista se caracteriza por su optimismo. Consideran que el ser humano podía ayudar a la construcción de un mundo mejor. La educación. Los humanistas creían en la enseñanza como medio para conseguir el progreso humano. Y la ciencia. El redescubrimiento de los clásicos despertó el interés científico de los humanistas, que emplearon un método basado en la observación y la experimentación, lo que se denomina método científico. Los humanistas trataron diferentes ámbitos. Petrarca fue considerado el primer gran humanista. Erasmo de Róterdam, el más prestigioso. El programa de intercambio educativo Erasmus se llama así debido a la universalidad del pensamiento de Erasmo de Róterdam durante la Edad Moderna. Otros humanistas destacados fueron Tomás Moro o Maquiavelo en la rama política, Vesalio en la anatomía o Copérnico en la astronomía. Para extender sus conocimientos y trabajar de manera más intensa, los humanistas crearon las academias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No os olvidéis de hacer la tarea y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Bueno, pues ya vimos algunas de las características del humanismo. Y bueno, aquí vamos a nada más a enfatizar unas cuantas. El antropocentrismo. Ajá. Teocentrismo es todo centrado en Dios, de teos. Antropo es ser humano, antropocentrismo. Digo, independientemente, quiero darles aquí un concepto muy rápido que a mí me parece muy curioso. Tropo es el código lingüístico, bueno, tiene que ver con tropo de la tierra, ¿no? Que vive en la tierra. Y an es negación, antropo. Muy curioso, entonces el mismo concepto de antropo de ser humano, algo está diciendo de los seres humanos que no son de la tierra, bueno, pero bueno, al margen aquí. Antropocentrismo, esto quiere decir que está centrado en el ser humano y no en Dios, ¿sí? Para enfatizar, antropocentrismo. ¿Qué más? Rechazo a principios de la edad, a los principios que predominaban en la Edad Media. Entonces se rechazan esos principios donde el ser humano ya no es un siervo supeditado a fuerzas divinas y dogma, y al poder absoluto de la iglesia y la corona, ¿no? Que van de la mano uno con otro. Entonces ya no, ya se rechazan esos principios. Pues el predominio de la razón, el hombre ahora es guiado por la razón y no por la fe. Ajá. Se retoma a los clásicos, como ya dijimos, a los griegos y a los romanos, y se transmite el conocimiento a través de lenguas vulgares o comunes, o sea, ya no el latín o estas lenguas así como que no hablaba el común de las personas, sino ya se transmite todo ese conocimiento a través de la lengua vulgar. Muy bien, esto es algo que venía en el video, entonces recuerden, los ideales son una nueva visión del ser humano, el redescubrimiento de la antigüedad, la libertad y la razón, el progreso humano, la educación, porque se empiezan a crear estas primeras academias, ya se centra en la educación, entonces aquí se diría que el ser humano sí puede ser moldeable de cierta manera a través de la educación y bueno, pues un progreso en la ciencia. Gracias a que se difundió digamos, el humanismo,
pues se difundió gracias a la imprenta en primera instancia, ¿sí? Gracias a la invención de la imprenta se pudo difundir este conocimiento porque ya se reproducía, ya no era boca a boca, se tenía que estar escribiendo, sino gracias a la imprenta. Surgen las academias y las universidades y bueno, pues por supuesto cualquier persona que su razón estuviera funcionando, que le funcionara más de una neurona, por decirlo así, pero pues buscaba este desarrollo educativo, ¿no? El desarrollo de la razón y en las universidades eran las personas que enseñaban, gracias a la creación de academias y universidades y al intercambio cultural y de saberes. Bueno, y también vamos a tomar en cuenta esta situación de el mecenazgo, se llama. Mecenazgo es un tipo de patrocinio, o sea, los mecenas, ¿no? Que había. Entonces, ellos tenían suficiente dinero, suficiente recurso económico para pedirle a literatos, artistas o científicos que realizaran este tipo de avances, de descubrimientos, de obras, ajá, a fin de permitirles desarrollar su obra. Entonces, pues por ejemplo, por eso fue que tenemos a Leonardo da Vinci, tenemos a los Medici, que hicieron como grandes avances también, y bueno, bueno los Medici eran ellos mismos, patrocinaban, ¿no? Pero bueno, ellos tenían estos recursos para que los artistas, literatos o científicos pudieran hacer obra, crear, pintar, descubrir. Ajá, entonces eso fue algo muy bueno. Realmente se dice que para que una persona pues logre gran desarrollo científico o en su obra, en general cualquiera que sea, pues se requiere de tiempo, y entonces si está la persona pues cultivando lo que va a comer y haciendo una serie de cosas, pues es un poco complicado. Lo bueno es que en la actualidad ya lo tenemos bastante fácil. Vamos, pues llamamos por teléfono, pedimos una comida, nos la traen y demás, pero pues sí hay que tener recursos para eso. Y bueno, pues antes se daban más estas personas que tenían grandes. Ahora, descubrimientos geográficos. Pues se expandieron los horizontes, se rompieron muchos paradigmas. Vamos a ver que empezó a suceder toda esta situación, pues el descubrimiento de América, ajá, y se buscaban pues también nuevas rutas comerciales y obviamente al abrirse todos estos horizontes, pues se van cambiando los paradigmas, o sea, decía, pues hasta aquí termina el mundo y de pronto resulta que no, que hay todo un continente y de personas que viven y que tienen todo su sistema cultural. Entonces, eso fue lo que ayudó también a que se diera de una manera pues más fácil y que fluyera, que se difundiera el humanismo, ¿ok? Bueno, acerca de la dignidad. Vamos, esto lo voy a poner en otro video porque es un poco largo.